En efecto, ya comparto el tema de la semana con mi colega Lázaro Manuel Alonso. ¿Qué tal de fin de semana? Muy bien, Raúl, preparando este segmento que lo habíamos prometido hace algunas semanas, toda vez que está muy relacionado con la realidad de nuestros campos, con la producción de alimentos en Cuba y a raíz de un tema que ha sido noticia entre los productores agropecuarios de nuestro país. Por eso te propongo entonces que hagas la introducción para saber de qué se trata. Exactamente, hace algunas semanas el gobierno cubano aprobó, digamos, un paquete de 63 medidas para el sector agropecuario que buscan incrementar la producción de alimentos y satisfacer de esta manera las demandas aún no cubiertas de la población. El tema de la semana, ya les decía, hoy comienza el análisis de esas disposiciones. Diferentes, digamos, líderes del Ministerio de la Agricultura, responsables, viceministros han estado acompañados también de otros viceministros de otros ministerios, han estado realizando un recorrido por todo el país explicando esto a diferentes bases productivas. Y bueno, se espera que esto incentive, incremente la producción de productos agropecuarios. En una intervención en la mesa redonda cuando se comunicaban estas medidas, el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, decía, Raúl, que había que hacer mucha comunicación en torno a estas medidas para que cada uno de los productores pues tuviese el conocimiento pleno de cada una de ellas, sobre todo de las 30 que son de aplicación inmediata, porque son 63 en total, 30 de ellas son de aplicación inmediata, y decía el viceprimer ministro cómo llevar cada una de esas disposiciones al entendimiento de cada uno de nuestros productores. Por eso hoy el tema de la semana pues inicia el análisis sobre este particular. Bueno, adelante con otros detalles. Vamos entonces con el análisis. Muy buen día. Llevar alimentos a la mesa es una tarea compleja, complejísima, de hecho mucho más compleja en los últimos meses. Escasean hoy en el mercado, usted lo sabe, yo también, las carnes, los granos, en alguna medida también frutas y vegetales. Hay factores objetivos que inciden en esa realidad relacionados con la ausencia de insumos necesarios en el sector agrícola que no permiten garantizar los rendimientos esperados. Han explicado desde los Ministerios de la Agricultura, Finanzas y Precios y la dirección del gobierno cubano cómo la política de bloqueo de Estados Unidos pone frenos o entorpece la adquisición de fertilizantes y combustibles, solo por poner dos ejemplos, productos esenciales para llevar a término una buena cosecha. Y también el clima, que entre sequías e intensas lluvias obliga a nuestros campesinos a hacer casi magia para garantizar cosechas o salvar aquellas que quedan anegadas. Esas son las realidades que trascienden el poder hacer en lo interno, pero hay otras que han constituido por mucho tiempo desestímulo para nuestros productores agrícolas. Están ahí las limitaciones a la venta directa, las insuficiencias de acopio que una y otra vez incumple sus contratos en muchas ocasiones con las formas productivas, los impagos a los campesinos con excusas que pocos entienden, la imposibilidad de obtener desde la propia gestión de los productores alimentos derivados de sus producciones principales ha pesado también en el desaliento de cientos de campesinos. Todas esas verdades tienen ahora otro escenario a partir de la aprobación, como les comentaba, de 63 medidas, de ellas 30 de aplicación inmediata. ¿Atendió el gobierno cubano las preocupaciones de los campesinos con el oído sí pegado a la tierra y también a los pesares de esos campesinos? Por eso estas medidas deben impactar en las motivaciones y también la economía de quienes hacen producir la tierra y resolver de una buena vez los excesivos intermediarios que abandonaron la función de producir y provocaron encarecimiento innecesario entre el productor directo y el cliente final. Estimular también la productividad y la aplicación de la ciencia y la innovación en las actividades productivas y de servicios que permitan la búsqueda de soluciones alternativas de producción nacional. En una intervención en la mesa redonda, el viceprimer ministro, se los comentaba también Jorge Luis Tapia Fonseca, señalaba críticamente las violaciones de los contratos tanto con los productores como con las formas productivas y llamaba a que al calor de las nuevas medidas se flexibilicen los burocratismos, ese entresijo de papeles y dilaciones por las que deben atravesar nuestros productores cuando para ellos, en tanto garantizan la alimentación del pueblo, ese camino debería ser expedito.
Ahí están, por ejemplo, las tardías respuestas para las entregas de tierras ociosas en usufructo o los trámites bancarios que muchas veces se convierten también en un dolor de cabeza para los productores. De todo ello hemos conversado con productores y también productoras de varias provincias del país. Por supuesto, nos hemos acercado a cuál es el impacto que tendrán estas medidas o que esperan que tengan estas medidas en el sector agropecuario, y me voy hasta la provincia de Artemisa. ¿Cuáles son las consideraciones que tienen los artemiseños? Esto fue lo que le comentaron a nuestros corresponsales. Bueno, en el caso de nosotros, estamos comenzando la campaña de primavera y estamos esperanzados con las nuevas medidas que pensamos que van a contribuir al desarrollo de la agricultura. Pero tenemos que darle un seguimiento a estas medidas y llegar hasta la base, con el objetivo de darle una continuidad a estas medidas para el desarrollo de la agricultura. Y hay que pensar que tenemos limitaciones y hay que continuar dándole seguimiento a estas medidas con el objetivo de la revisión de algunas de ellas, como es el caso de la electricidad y el combustible, que pensamos que está un poquito alto todavía. Sabemos que el país está necesitado, que el país tiene una situación crítica con el enfrentamiento de la COVID, con el bloqueo, pero hay que continuar produciendo y lo vamos a hacer desde aquí, desde Artemisa. Y la realidad es que tenemos buenos beneficios, porque yo soy productor de leche y, por ejemplo, misma la leche ahora, todos los que cumplimos la leche, desde que comenzamos con el primer litro hasta el cumplimiento y el sobrecumplimiento es a 9 pesos. No es lo mismo que antes, que era 4.50, por ahí mejoramos. El precio del ganado, el convenio con el matadero para el balance cárnico anual, también ha mejorado mucho el precio de la carne de res en el matadero. Tenemos algunos inconvenientes que ahora son entre enlaces, que tiene que surgir el engranaje ese que tiene de la base, de la dirección de la base productiva, para que entonces cumplan con todas estas medidas que el Estado está poniendo en marcha. Y de acopio, que las calidades están de hace 30 años, hay que revisar las calidades con el motivo que tenemos de lo que nos dan. Hay que revisar eso. Tenemos un gran beneficio, ya que el sistema de comercialización ha sido liberado. Antiguamente teníamos muchos intermediarios, se perdían muchos productos en toda la cadena de producción. También el incremento o el estímulo que se hizo con el precio de la leche. La liberación de los subproductos como es el queso, el yogur. Y una cosa que hacía muchos años, que jocosamente siempre los cubanos estábamos utilizando, que era el poderse comer una res. Yo creo, y estoy más que seguro, que va a aumentar la producción de carne y la estimulación a todos los que puedan criar ganado vacuno, ya que esta flexibilización nos permite una ampliación de las producciones en una pequeña plazo de tiempo. Eso es lo importante, seguir produciendo y seguir regando y produciendo para el pueblo. De todos los temas que pesan en la agricultura cubana, hablaron al primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, más de 1000 productores que a su vez participaron en el diseño y construcción de las 63 disposiciones. Hubo ciencia, aportes desde el campo e innovación, y hubo también espacio para reconocer que aquellas cuestiones mal aplicadas tras el ordenamiento monetario, como las tarifas de agua y la electricidad, debían estar entre las primeras cuestiones a resolver, y así ha sido. Nosotros hoy profundizaremos en el sentido de estas 30 primeras medidas, las de aplicación inmediata, y también en el resultado de esos amplios intercambios que sostuvieron directivos del Ministerio de la Agricultura, también de Finanzas y Precios y otros organismos de la Administración Central del Estado, con los encargados de implementar estas medidas y también con los productores. Se desarrollaron seminarios en cada una de las provincias del país, y también sobre los saldos de esos intercambios estaremos conversando esta mañana. ¿Usted qué opinión tiene sobre estas medidas? ¿Cómo incentivar un mejor desarrollo o un desarrollo más pleno de la producción agrícola en Cuba? Háganos saber su criterio a través del correo eltema@icrt.cu. Se lo reitero, eltema@icrt.cu, y también de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Se lo reitero, @eltemacuba. Y mi colega Raúl Isidrón, que se conoce bien el campo cubano, no solo porque de allí viene, sino porque también lo ha estudiado y ha hablado sobre él, sabe que estas medidas han tenido
tenido muy buen impacto entre la comunidad agrícola de nuestro país. Exactamente, y solo enfatizar en algo que tú decías al comienzo de este diálogo con el público, y tiene mucho que ver con la comunicación. Yo creo que en la medida que podamos comunicar y que la gente comprenda cuáles son estas medidas y cómo implementarlas, se ganará mucho más en comprensión sobre esta realidad, que no es fácil, digamos, es bastante compleja, pero que requiere también de este diálogo, de estos saberes, tanto desde la academia hacia el campo, como de esos saberes empíricos y que son tan importantes para llevar a efecto este tipo de medidas y que surtan efectos realmente. Hoy estaremos conversando con viceministros de Finanzas y Precios y también de la Agricultura, quienes nos estarán poniendo al tanto de todo lo que ha acontecido en el país y también sobre el sentido de estas 30 medidas. Muchísimas gracias. Voy a nuestra redacción. Te espero. Y ya conversábamos en un primer momento acerca de estas nuevas medidas que ha anunciado el Ministerio de la Agricultura para promover, digamos, para incentivar la producción agropecuaria. Hablábamos también, conversábamos sobre las diferentes reuniones, recorridos que han realizado personalidades tanto del Ministerio de la Agricultura, acompañados de representantes de otros ministerios también, para dar a conocer a las diferentes bases productivas estas medidas. Y conversábamos también o reflexionábamos acerca de la importancia de la comunicación para que haya una mayor comprensión de estas medidas en las diferentes bases productivas, campesinos, en fin, los que al final van a recibir los beneficios de este paquete de medidas, como también se le ha llamado. Un intercambio que se ha sostenido, Raúl, en cada una de las provincias cubanas. Mis dos invitados de esta mañana han participado en buena parte de esos intercambios que, por cierto, no han concluido. Quedan pocas provincias, pocos territorios por visitar, pero han sido fructíferos en tanto también, además de trasladar el sentido de estas medidas, la particularidad de cada una de ellas, también han podido escuchar cuáles son esas opiniones que sobre las medidas tienen nuestros productores agrícolas. Yo creo que son medidas emanadas no solamente del trabajo de la ciencia, del trabajo de la academia, como yo les decía, sino también de escuchar a cada uno de los productores. Y de esa manera, esa retroalimentación hacen que las medidas, digamos, sean mucho más apegadas a la realidad. Y al mismo tiempo, estos propios recorridos, pues también pueden dar otros detalles, otros datos acerca de cómo ir atemperando cada momento, de cómo ir arreglando estas a cada realidad, a cada escenario de cada productor. Hay campesinos cubanos y campesinas que nos están escribiendo, Raúl, desde bien temprano a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Hemos recibido también correos electrónicos de varias provincias cubanas, nuestros productores que están al tanto de este espacio y que lógicamente tienen todavía dudas porque decíamos la comunicación nunca será completa hasta tanto las medidas estén ya en aplicación y pues cada uno de ellos tenga en la práctica el resultado de cada una de ellas. Por eso hoy volvemos con la comunicación. Exacto. ¿Tú decías un total de cuántas medidas? 63 y 30 que son, de estas 63, 30 que son de aplicación inmediata, están básicamente referidas a estas 30 a estimular la producción agrícola en el corto tiempo y también en un grupo de tarifas que se han rebajado de servicios que habitualmente pues obtienen los campesinos y campesinas cubanas y sobre ello vamos a hablar más adelante. Bueno, estaremos al tanto de lo que nos digan entonces los invitados que ya tenemos en el estudio. Adelante. Vamos entonces a buscar opiniones en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Aquí las tenemos, dice Pancracio, así se identifica en Twitter. Ahora a controlar el destino final de las producciones, que es donde se manifiesta el caos de la calidad, dice este televidente. Los precios, acaparamiento con la participación de los de dentro. Solo así comenzamos a sentir alivio si se logra concretar la producción que está por ver, dice este televidente que nos escribe a través de nuestra cuenta oficial en Twitter. Buscamos otros impactos. Dice Adrián Muñiz Pérez, muy bueno, ahora a trabajar fuerte por su puesta en práctica y en el cambio de mentalidad de no pocos dirigentes. El presidente cubano hacía un llamado también a cómo estas medidas deben ir acompañadas también de comunicación, pero de cambio de mentalidad, porque estamos hablando de transformaciones profundas en el sector agropecuario cubano y de ahí la importancia de que en todos los niveles donde intervenga la aplicación de estas medidas, pues ese cambio de mentalidad esté acompañado también con resultados en la aplicación de cada una de estas disposiciones. Avanzamos, buscamos más opiniones. Dice Daniel Alejandro Díaz Gómez. En esta etapa quisiera saber si la función que ha venido desempeñando Acopio desde su creación sigue cumpliendo su objetivo inicial. ¿No sería más fácil dejar al productor vender directamente su producto sin tener que pasar antes por esta entidad?
que muchas veces se antoja, y en otra parte de su correo se decía morosa, que incumple también cada uno de los contratos, decía este televidente. ¿Seguirá siendo Acopio el rector de todo este proceso en el país? Sobre ello vamos a conversar más adelante, buscamos otras opiniones. Alejandro, eso sí es inentendible. Dice él, ¿qué es lo inentendible? Un boniato a 20 pesos la libra, fongo a 35 pesos. Fongo aquí básicamente le llamamos al plátano. En el oriente del país se le llama así para quienes nos están mirando a través de la señal en internet que transmitimos por la cuenta de Canal Caribe Cuba. Bueno, esta es una realidad. 35 pesos la mano de fongo, dice este televidente. ¿Qué pasa? Se pregunta. Hay algo muy mal. Acá nos dice, debemos satisfacer nuestras necesidades internas primero y luego exportar. Otra dinámica que hemos recibido a través del correo electrónico, satisfacción del mercado interno y luego exportar. Bueno, en medio de la tensión económica que vive el país, de la exportación también se obtienen parte de esas divisas necesarias para la nación. Avanzamos, buscamos otras opiniones. Dice Iván Peña García, esperemos que el contrato en esta ocasión sea respetado y se cumplan los acuerdos entre ambas partes. Y sobre el contrato también alertaba, lo decíamos al inicio, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca cuando intervenía en la mesa redonda, cómo soberanamente muchas veces las empresas comercializadoras pasan sobre estos contratos, de ahí vienen los impagos a los productores, que de hecho no es una cifra menor las deudas que con los productores y las bases productivas tienen algunas empresas comercializadoras, y de ahí la importancia de que el contrato sea respetado por cada una de las partes. Porque el tema del contrato no es nuevo, dice Iván. ¿Los campesinos tendrán acceso a comprar mecanización agropecuaria? Se pregunta este televidente. Avanzamos. Buscamos más opinión, dice Leonel Capote. Desde ahora le digo que la opinión de los campesinos es que la rebaja de la tarifa eléctrica para el riego agrícola aún es insuficiente, dice él, y continúa muy cara para la producción de alimentos. Otra opinión que hemos recibido a través de nuestra cuenta en Twitter, buscamos otra. Es de este propio televidente, dice, el precio del combustible en la CCS aún es caro e insuficiente, solo 200 litros, está hablando de la asignación que la cooperativa le asigna, al parecer es su caso. Los campesinos tenemos que comprar a 25 pesos el litro en el cupet para regar los cultivos. En cada día de riego se gastan 80 litros, igual 2.000 pesos. No es rentable producir de esta manera, dice Leonel Capote, que nos ha escrito a través de Twitter. Avanzamos, buscamos más opiniones. Ahora en el correo electrónico, dice este televidente que nos escribe desde la provincia de Holguín. Aún quedan potencialidades en toda Cuba para la alimentación. Mucha tierra ociosa, montañas vírgenes, sobre todo en Oriente, sin explotar. Mucha mercancía sin recoger de pequeños agricultores por parte de Acopio y se fuga a revendedores. Por eso adquieren precios desorbitantes. Saludos, exorbitantes, estoy pensando el término adecuado. Andrés Hernández desde el municipio Fran País en Holguín. Y tenemos otra opinión, si bien recuerdo, tarifas de agua, así lo identifica este televidente que nos escribe. Interesante tema sobre las tarifas de agua para el sector agropecuario. Cuando el Ministerio de Finanzas y Precios le pone fin a esta problemática por la cantidad de contratos que se han realizado desde que comenzó el año. Voy a hablar justamente con responsables de la aplicación de estas medidas, también de estos intercambios que se han sostenido durante este tiempo. Está el viceministro de la Agricultura, Mauri Echavarría, con nosotros. Gracias, viceministro, por acompañarnos esta mañana en el debate. Y repite la visita, estuvo con nosotros hace algún tiempo la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz. Gracias, viceministra, por acompañarnos. Muy buenos días. Aquí estuvimos cuando hablábamos de ordenamiento monetario en algunos sectores, no habíamos hablado propiamente de la agricultura, pero usted ha estado acompañando todos estos debates. Ustedes vieron básicamente cuáles son las interrogantes, preocupaciones, hay algunas dudas también que hemos observado en nuestra cuenta oficial en Twitter. Quiero comenzar, viceministro Mauri, con usted. Hay medidas que están orientadas a incentivar la productividad en el campo cubano. Sé que va a ser muy complejo abordar estas 30 que son de aplicación inmediata, pero si resumimos cuáles son, a su juicio, esas que deben impactar en el menor tiempo en los elevados rendimientos que espera la economía cubana del sector agrícola y, por supuesto, la satisfacción en cuanto a los alimentos que aún tiene nuestra población. Sí, buenos días, Lázaro y demás televidentes. Nosotros, como bien usted decía, la dirección del país ha aprobado 63 medidas que tienen el objetivo específico de incrementar y dinamizar la producción agropecuaria. Hay que resaltar que dentro de estas medidas se priorizan, como se ha explicado, 30 medidas que tienen un impacto más inmediato en la producción de alimentos. En ello resaltar que precisamente de los temas que usted acaba de explicar en los Twitter, se resalta la política de comercialización. Uno de los planteamientos que han estado explicando los productores
es precisamente con restricciones que existían para la comercialización de la producción agropecuaria. A partir de esos momentos se elaboró, se trabajó una política de comercialización. Ello se sustenta ahora con un decreto que se emitirá en estos días para la comercialización de la producción agropecuaria, que tiene 51 principios de política. En esas políticas se establece precisamente que los productores agropecuarios podrán participar directamente en la comercialización sin intermediarios. O sea, podrán esos productos que obtienen venderlos directamente en entidades X que contraten, que arrienden. ¿Cómo sería esto? Exactamente. Bueno, son varias las medidas, porque hay que resaltar algo que la política de comercialización establece. Uno de los principios es que primeramente los productores tienen que cumplir los compromisos del Estado. O sea, hay un grupo de producciones que están asociados a los intereses del encargo estatal, que tienen que ver con los consumos sociales, o sea, el abastecimiento a hospitales, a escuelas, círculos infantiles, además destinos que están vinculados también al autoabastecimiento de la población. A partir de ahí, ellos pueden participar directamente en la comercialización, además pueden arrendar mercados, pueden arrendar medios, pueden arrendar todo el equipamiento que requiere la comercialización directamente. Hay otras medidas, viceministro Mauri, que buscan también elevar esa productividad. Nosotros veíamos algunas que tienen que ver también con las ventas en cuanto al ganado, otras que reducen tarifas, que con eso voy a hablar con la viceministra Lourdes más adelante. Quisiera que abundara justamente en todas estas oportunidades que se dan para el sector ganadero, sobre todo las personas que se dedican en nuestros campos a la producción de ganado. ¿Cuáles son básicamente estas medidas que se aprueban? Nosotros queremos explicarle que precisamente las medidas están dirigidas a quitar las trabas y restricciones a los productores. Es un objetivo básico en todas estas decisiones. Como parte de la política de comercialización, se complementa incluso con normas legales, con resoluciones que se están emitiendo, que autorizan el sacrificio, consumo y comercialización del ganado mayor. Y ello se vincula, entonces se complementa con el decreto de la comercialización. O sea, es una de las actividades más en el decreto de la comercialización. Unido a ello también se autoriza a partir de estos momentos la venta de leche y sus derivados a partir de que los productores cumplan sus compromisos del encargo estatal. Para cada una de estas dos decisiones, grandes decisiones, porque nunca se habían aprobado en el país, nunca antes, se ha realizado un procedimiento que está soportado también en una norma legal, que precisamente es de los temas que se ha detallado mucho en las explicaciones que se han realizado en los seminarios, y que hoy la opinión de los productores es muy buena, esas decisiones que se han adoptado. Eran medidas que se esperaban por nuestros productores agrícolas, también los que se dedican a la ganadería. En el caso de la leche, viceministro, hay cambios. A mí me gustaría, viceministra Lourdes, con el tema del acopio de la leche, quizás profundizar en de qué van estas medidas que están relacionadas con la leche, pudieran compartir incluso el sentido de ellas, porque ha sido una preocupación también de los productores de este alimento esencial para nuestro país. ¿De qué van estas medidas, viceministra? Sí, buenos días. En este proceso, y creo que es imprescindible, hoy estamos realizando los encuentros de trabajo a nivel municipal que van a abarcar también llegar hasta las bases productivas. Creo que algunas de las inquietudes son inquietudes que en el momento en que se realizan los intercambios en el lugar de trabajo de estos campesinos o productores, pues pudieran quedar totalmente esclarecidas. Creo que en ninguno de los casos hay preocupaciones que no estén expuestas dentro de las medidas y los procedimientos de trabajo. En el caso de la leche, y había sido una preocupación cuando hablamos de boniato, malanga o plátano, siempre el productor había tenido la posibilidad de los destinos contratados con el Estado, fundamentalmente con acopio, aunque siempre han existido otras entidades acopiadoras, y la comercialización en excedentes productivos o en otras cantidades, no vamos a decir excedentes, pero había una combinación de la posibilidad de vender a diferentes precios. No así en la leche. La leche tiene un destino fijado, una necesidad del país, del aseguramiento del balance para las entregas de dietas médicas, de los consumos para niños, los definidos de forma de protección a toda la población, que siempre se han destinado a la industria. Y aunque el precio de comercialización del productor para la industria ya se había aprobado con un precio de 7.50 por litro de leche, en esta ocasión se ha tomado en consideración
la situación económica que tiene el país en cuanto a los insumos de la actividad productiva y se ha incorporado un estímulo por el cumplimiento de las entregas de leche que consiste en $1.50 por cada litro que se entrega en el cumplimiento del plan, con lo que el productor que cumple sus planes de entregas a la industria o las entregas directas que hace a las bodegas donde hay ubicación de entrega directa para la comercialización, se estaría pagando a 9 pesos el litro. Y esta producción, además, una vez cumplida, también tiene la posibilidad de, como explicaba el viceministro Mauri, entra por primera ocasión la posibilidad de comercializar los excedentes de leche en leche, derivados que incluye el queso, para combinar también toda la respuesta productiva y incrementar los incentivos a los productores de la ganadería. A mí me gustaría, viceministra, buscar más adelante otros detalles sobre la reducción de las tarifas, sobre todo de los servicios que obtienen los campesinos. Y quiero regresar con el viceministro Mauri, porque usted vio, hay opiniones, viceministro, sobre el tema de acopio y aún quedan algunas dudas. Usted hablaba de los distintos caminos para la comercialización. Si hablamos de roles, hablamos de que acopio será un ente más en cuanto a la comercialización. ¿Cómo quedará ese escenario de la comercialización? ¿Qué otras maneras? Usted hablaba de ventas directas, pero ¿cuáles son esos caminos y el rol que cumplirá acopio a partir de este minuto? Sí, acopio ya cuando elaboramos la política de comercialización, uno de los análisis estuvo centrado en eliminar el monopolio de acopio en la comercialización de los productos agropecuarios. Y a partir de estos momentos ya acopio es uno más de los comercializadores. O sea que los principios de política que se establecieron van dirigidos a que todas las formas productivas puedan participar directamente en la comercialización. Llámese acopio, empresas agropecuarias, otras empresas del sistema de la agricultura, las cooperativas, los propios productores agropecuarios. Y para ello, desde el propio sistema de acopio está establecido ya en implementación que de los propios mercados que ellos tienen también se van a arrendar muchos a cooperativas y a productores que así lo soliciten, al igual que los demás medios también de la comercialización. Sí, porque resulta complejo, incluso lastima cuando vemos que en ocasiones alguna producción ya contratada queda en el campo justamente porque no es recogida a tiempo, aun cuando hay un contrato pactado. Y sobre la importancia del contrato vamos a hablar más adelante, porque les propongo entonces que nos vayamos a una provincia cubana. Buscamos opiniones, creo que desde la provincia de Ciego de Ávila, si nuestra directora nos corrige, tenemos listo este reporte, opiniones de nuestros campesinos que obtuvo el periodista Osvaldo Sánchez desde Ciego de Ávila. Creo que lo tenemos listo. Vamos a ver entonces estas entrevistas y luego continuamos con el debate. Porque lo que se busca con eso es cumplir el cargo estatal, todo el mundo, para que así el país pueda no tener que importar, por ejemplo, que es en el caso de nosotros la leche en polvo, poder con leche fluida cumplir todo lo que es el encargo estatal. Eso tiene que traer o va a traer al seguro un desarrollo en la ganadería. Es una muestra de lo que el Estado revolucionario nuestro se preocupa por nuestros productores, el beneficio que le da. Hoy la leche se le está pagando a 7.50, pero ahora si tú sobrecumples, mantienes un crecimiento sostenido de tu masa, estableces como principio que todos tus controles en el registro pecuario estén de forma adecuada, usted va a tener un beneficio y un estímulo a partir de ese cumplimiento y se te va a pagar a 9 pesos. Pero aparte de eso, con el principio, después que tú cumplas lo contratado con el Estado adecuadamente por las vacas, el total de las vacas que tú tengas, 550 litros en este caso, todo ese sobrecumplimiento, tú puedes producir queso, tú puedes producir yogur, tú puedes vender tu litro de leche en los lugares establecidos, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios, es decir, los requisitos sanitarios necesarios, de higiene y demás para tú poder comercializar tu propia leche. Una maravilla, yo pienso que con el problema del bloqueo y eso se nos está dificultando uno que otro recurso, pero bueno, algún día mejorará esto y nosotros lo que tenemos que poner empeño y sacrificio. Y yo pienso que se va a lograr todo. Estas vaquerías fueron vaquerías de 1.000 litros, 1.000 y pico litros de leche y yo pienso que los compañeros, vecinos míos aquí al lado de eso, lo vamos a lograr todo. Van a ser igual que antes. Nosotros ahora, si superamos el plan, tenemos un beneficio con el pago.
en la carne igual, y nosotros hasta el momento hemos venido superando siempre el plan. Debemos de recibir esos beneficios y trabajar para subir más la lechería. Nosotros, el plan de nosotros, como le dije anteriormente, era de 10, pero si podemos llegar a 12, mucho mejor. Porque el búfalo, indiscutiblemente, es el animal del siglo, como le decimos nosotros los guajiros aquí, porque es muy dócil, como le dije ahorita. Son altos productores de leche, la leche tiene mucha calidad, mucho rendimiento a la hora de procesarla. Es mucho mejor que el vacuno. Los ingresos en CL nos benefician porque podemos adquirir un grupo de recursos y tecnología para el desarrollo tanto de la producción bufalina como el desarrollo de la empresa, para el procesamiento de las mismas carnes, hacer embutidos y todos los derivados cárnicos y para la producción de queso. Bueno, nuestros productores agropecuarios desde la provincia de Ciego Ávila compartían con el tema de la semana sus opiniones sobre estas medidas. Yo le decía, viceministra, vamos a hablar un poco de tarifas. Veíamos cambios con el tema del agua y también con la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica, incluso desde el anuncio en el ordenamiento monetario, despertó las mayores polémicas, las mayores preocupaciones e insatisfacciones en el sector agropecuario cubano. ¿Qué se ha establecido en el caso de las tarifas de estos servicios que reciben nuestros productores? Sí, en el caso de la tarifa eléctrica, no solo en el sector agropecuario había sido las inquietudes. Recordemos que en la electricidad se consume combustible. El combustible es un producto importado, por tanto hay un costo elevado en la producción de energía eléctrica. En las medidas que se adecuaron para el sector agropecuario, primero, ya desde el pasado año, como parte de la estrategia del desarrollo económico y social del país, se había logrado alguna diferenciación para permitir que los productores que no tienen metros contadores, que independizan sus consumos del consumo de la vivienda, o sea, el consumo de su producción respecto al consumo de la vivienda, que fundamentalmente está asociado a los lugares de bombeo de agua para el trabajo con los animales o con el riego. Estas adecuaciones ya se habían hecho por parte de la empresa eléctrica, lo que a las tarifas vigentes en el año 2020. En el año 2021, con las nuevas tarifas, existieron dos grandes grupos de preocupaciones. Uno tenía que ver con que el importe de la tarifa, al ser un cobro automático, que quiere decir que a la cuenta de esa entidad productora, de esa cooperativa, la empresa eléctrica, la facturación la descuenta de manera automática, y otro, el costo que representaba para cada uno de los productores, fundamentalmente en la actividad de bombeo de agua. Una vez adecuadas estas tarifas, con disminuciones que se logran precisamente porque el presupuesto del Estado hace una financiación, un subsidio primero a las estaciones de bombeo que consumen electricidad en el bombeo, en el sistema de recursos hidráulicos, y también a la generación eléctrica para las estaciones de bombeo en todo el sistema. En estas posibilidades, que hay una adecuación de un 28% de disminución respecto a la tarifa inicial, también se combina la tarifa del agua, que en aquel momento se hicieron las adecuaciones. El Instituto de Recursos Hidráulicos identificó las producciones principales como el arroz, que se logró adecuar a una disminución mayor porque es el producto con mayor consumo de agua por hectárea, y ahí se hizo una adecuación, se pactó las formas de control que se podían incorporar y se disminuyó un 32% la tarifa inicialmente diseñada como parte de la actualización de los costos en el ordenamiento monetario. En el resto de los cultivos, que también se hace imprescindible poder apoyar en el consumo del riego, se hizo una adecuación de la tarifa que consiste en la disminución del 28%, pero a la vez, en esta etapa final de las actualizaciones de las 30 medidas de aplicación inmediata, también se está aplicando una disminución en el precio del agua subterránea. Muchos productores, como algunos de los casos que se dirigieron al programa, tienen consumo por estación de rebombeo o la necesidad de, con motores propios eléctricos o de combustible, hacer la función de la distribución del agua para el riego, y en muchas ocasiones es desde el agua subterránea. Entonces hay también una adecuación. Ya los productores con el uso de agua subterránea, que si bien es un producto de alto valor para el país y que tiene costos de mantenimiento por parte
del sistema hidráulico. Digo mantenimiento porque hay que cuidar el manto freático, las condiciones de salinidad en algunos territorios, etcétera. Y ese proceso pues también beneficia a todos los productores que extraen directamente desde el agua subterránea. Pero no solo estas tarifas fueron adecuadas, la tarifa eléctrica, reitero, y el agua con subsidios del presupuesto del Estado, sino que también hay toda una revisión que procedió por parte del Ministerio de la Agricultura en el sistema de entidades que prestan servicio. Uno de ellos se enfocó precisamente a los productos biológicos, teniendo en cuenta que tenemos una situación concreta de desabastecimiento de los principales insumos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, que el país necesita tener divisa para importar, y muchas de las acciones productivas se ejecutan supliéndolo con bioproductos. Estos bioproductos tuvieron toda una revisión, los bioproductos que produce la entidad especializada, la Biofan, y también los que se producen territorialmente en los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos, que pueden pertenecer incluso a las bases productivas. Todos tuvieron una revisión y se han logrado importantes disminuciones de cerca de un 40% en los precios de estos productos, que también tenemos que continuar incentivando al uso de los mismos, porque primero ecológicamente es más factible, y segundo porque hoy está supliendo las condiciones de otros productos químicos que se tenían normalmente en las cartas tecnológicas de los cultivos, fundamentalmente en las áreas de mayor extensión del cultivo. Yo quiero que volvamos otra vez al campo, que busquemos otras opiniones en Santi Espíritus, y luego, viceministro Mauri, yo sé que desde el punto de vista de la formulación de los precios hay también un grupo de adecuaciones que se han tenido en cuenta, viceministra Lourdes, para buscar un diálogo, también una participación mayor en tanto productores y comercializadores, y que estos precios se atemperen más a la realidad de estos productores, pero que no lleguen a ser abusivos en tanto los consumidores. Sobre eso vamos a hablar más adelante, porque nos vamos hasta Santi Espíritus, buscamos opiniones de campesinos y campesinas, y esto fue lo que le comentaron a nuestro corresponsal en esa central provincia, Alain Jiménez. Creo que nuestros productores, con todas las medidas aplicadas y aprobadas recientemente, yo creo que la producción agropecuaria tiene que aumentar en todos los aspectos, principalmente en el tema de la ganadería, con la leche, el crecimiento de la masa ganadera, pero además de ello las producciones agropecuarias. Nosotros, en el caso nuestro específico, el polo productivo de la Sierpe, con todo el caso del arroz, ahora tenemos que hacer una buena campaña de primavera, aumentar los rendimientos agrícolas, buscando más eficiencia. Lo principal que se espera de todas las medidas, que nuestros productores están muy contentos con las medidas aplicadas, pero hay que buscar eficiencia. Un tema relevante de todas las medidas que nosotros en el sector agropecuario no estábamos acostumbrados a ello es el contrato productor a productor. Esa es una herramienta de trabajo que nosotros tenemos que implementar con más fuerza, desde el productor, la base productiva, hasta el control que tiene que tener la Delegación Municipal de la Agricultura y la empresa, en este caso, con ellos. Nosotros somos una base productiva que ha tenido resultados en los últimos 5 años alentadores, pero esto puede beneficiar mucho más a los productores y tratar de buscar mejor aliento para el cumplimiento de los planes de producción. ¿Por qué? Porque realmente los beneficia de forma directa. Hay cosas muy novedosas como los temas del precio de la leche, el precio de la carne, la posibilidad de poder sacrificar bovino para consumo ya del colectivo de la familia. Creo que es algo muy importante que va a beneficiar para poder buscar los resultados que espera el país. Eso sirve económicamente para el productor, para el país, para todo el mundo, y yo creería que son cosas que se están haciendo bien, con muy buenas ideas, muy bien planificadas. El seminario estuvo un seminario muy bueno, un seminario muy práctico. Una de las cosas mejores que tuvo el seminario fue lo práctico, lo claro que se fue, lo bien que se aclararon todos los temas, y todo el mundo salió muy satisfecho de que si las cosas se hacen bien, se hacen con calidad y con deseo. Yo creo que sí funcione y sea un éxito para los campesinos y para todas las demás personas que tengan que ver con la agricultura. Se pensó bien, se esclarecieron bien los hechos, las cosas, y solo nos resta producir y producir más.
Nosotros seguimos recibiendo opiniones a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, también de nuestro correo electrónico eltema@icrt.cu. Hay inquietudes puntuales que nosotros vamos a dar respuesta en nuestro programa del próximo viernes, que básicamente tratamos de responder la mayor cantidad de criterios de la población, incluso de incumplimientos de contrato, que nos han llegado aquí algunas opiniones de productores que tienen listas las producciones, sin embargo la entidad encargada de acopiarlo, pues llevarse esas producciones, dice no tener presupuesto para hacerlo. Sobre eso vamos a hablar el próximo viernes, porque me gustaría, viceministro Mauri, profundizar un poco, también viceministra Lourdes, en cuanto a esa mayor participación de los productores, de las entidades productivas, ese diálogo con los comercializadores para buscar un precio que se parezca a la realidad del campo y también a lo que necesitan hoy los consumidores. Viceministro. Sí, aquí tenemos que tener presente que son muchas las transformaciones en la comercialización. Se ha aprobado a partir de estos momentos que va a haber productos que tienen precios centralmente aprobados, que son los mínimos, son los que tributan directamente al balance nacional de alimentos. El resto de los productos agropecuarios se aprueban a través de los gobiernos territoriales con un comité de contratación que se ha creado a todos los efectos en cada uno de los territorios, un comité de contratación y precio, que fija los precios de la comercialización, que son los productos que están asociados, los más vinculados directamente a la población. Pero hay que resaltar que hoy el papel de la contratación es decisivo en todo este proceso, porque fíjense que las medidas que se han aprobado de la propia ganadería y de la leche van dirigidas a que hay que hacer la contratación directamente con cada uno de los productores agropecuarios, y eso no lo habíamos hecho nunca en la agricultura. O sea, se contrataba por las empresas comercializadoras con la base productiva, o sea, con la cooperativa, con cualquiera de las entidades productoras. Ahora tenemos que ir a cada uno de los productores, porque así se va a pagar también por los resultados que alcancen cada uno de los productores. O sea que esa es una de las tareas más fuertes que nosotros tenemos, el proceso de contratación. Y si un productor contrata una producción y por problemas de capacidad financiera alguna de las entidades comercializadoras no puede pagarle, lo que estamos indicando para eliminar la cadena de impago es que no debe comprarle la empresa que no tenga capacidad financiera para emitir los pagos, y puede participar entonces directamente los productores en los destinos que están autorizados con la comercialización de forma directa. Nosotros sobre impagos a los productores y también todo cuanto se hace para acabar de desterrar este mal de la agricultura cubana y que ha sido motivo de queja, de preocupación de muchos productores, esos impagos que se extienden incluso por años. Una cifra se daba en la mesa redonda, no la recuerdo bien, creo que sobre los 43 millones de pesos en deudas a los productores, y que el viceprimer ministro Tapia pues decía, bueno, esto no se explica, es inentendible que una producción que ha sido comercializada y no se le haya pagado al productor lo que se ha convenido con el contrato. Viceministra Lourdes, me queda poco tiempo, pero sé que también en cuanto a materia tributaria, y sobre eso quizás podamos profundizar el próximo viernes, hay algunas adecuaciones que debemos compartir con nuestros televidentes sobre el sector agrícola. ¿Cuáles son esas principales transformaciones? Sí, en el orden financiero hay varias transformaciones. En mesa redonda el jueves anterior participaron los compañeros del sistema bancario y de la empresa de seguros nacionales, dando la información acerca de las medidas que se han establecido en el orden de las facilidades para otorgar los créditos a los productores y el acompañamiento de la actividad del seguro acorde a las condiciones existentes de producción, que era una de las limitaciones y preocupaciones que tenían los productores, como si no tengo insumos, no tengo garantía de los rendimientos históricos, ¿cómo puedo tener entonces los financiamientos necesarios? Y ahí entra tanto el sistema bancario como de seguro. Y hay una adecuación importante que favorece a los productores. Una estaba definida en la legislación tributaria para la aplicación del presupuesto del 2021, que tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos locales de bonificar en la aplicación del impuesto por la comercialización minorista de productos agropecuarios, que en las ventas minoristas puede participar con un 5% o disminuido según los precios que se logran concertar, como acá señalaba Mauri en las actividades de negociación de precios que se produce entre los productores y la posibilidad de comercialización minorista. Y está una medida que se incorpora dentro de las 30 medidas de aplicación inmediata que favorece no solo el año 2021, sino también el año 2022. Se ha dictado un beneficio fiscal en el pago del impuesto sobre los ingresos personales
para que los productores agropecuarios, en lugar de pagar por la comercialización, o sea, en la venta, en la producción que entregan a los diferentes destinos, en lugar de aplicar el 5% sobre los ingresos, aplicarían el 2% sobre los ingresos. Ya existían otras medidas donde esta modalidad no tenía escala progresiva, donde había un mínimo exento de pago de 39.120 pesos en el año, no había escala progresiva, reitero, y en este caso ahora no se aplica 5%, sino un 2%, teniendo en cuenta las condiciones de producción que tenemos en el año 2021 y que necesitamos también impulsar en el año 2022 para poder recuperar los niveles productivos de las principales producciones agropecuarias en el país. Brevemente, viceministro Mauri, me gustaría quedarme con su opinión. ¿Cuál es el propósito esencial? ¿Qué espera la agricultura cubana a partir de estas medidas? Hablamos de 63, pero 30 que se aplicarán de manera inmediata. ¿Cuál es el propósito, eso que se espera en el menor tiempo posible? El propósito es, por supuesto, incrementar la producción de alimentos. O sea, todas las medidas están dirigidas a dinamizar la producción agropecuaria, a crear las condiciones para lograr un mejor control y organización y comercialización de la producción agropecuaria. Incluso, no solo en las 30 medidas, sino en las 63, hay un grupo de medidas, como todas casi de carácter general, que están vinculados a dotar de mayor autonomía y capacidad de gestión a todo el sistema agropecuario. Nosotros tenemos que decir incluso que las cooperativas agropecuarias en Cuba ni siquiera tuvieron nunca una cuenta en divisa ni en CUC cuando estaba el CUC. Ya hoy las cooperativas agropecuarias todas pueden tener cuentas en divisa. Las cooperativas agropecuarias y productores agropecuarios todos pueden vender también, incluso en las dos monedas, pueden vender en MLC y en CUC. Las cooperativas agropecuarias y productores ya hoy tienen acceso directo a la comercialización, o sea, se flexibiliza la comercialización. Los productores hoy, nosotros hacemos el llamado a que hay que hacer un análisis también integral de todas las decisiones adoptadas, porque como usted puede ver, fíjese, hay medidas de reducción de impuestos, medidas que tienen que ver con reducción de tarifas de servicios de electricidad y agua, se potencian medidas también de precios, se flexibilizan y se descentralizan las facultades de formación de precio y de comercialización al nivel territorial. O sea que unido a ellos hay un grupo de medidas más que no se han explicado aquí, como es 28 medidas, por ejemplo, adicionales que están dentro de los 63, que se aprueban también para la recuperación de la ganadería, vacunas. Se aprueban también un grupo de medidas más que próximamente se podrán informar para el fortalecimiento y recuperación también de la empresa estatal socialista, que en ello se complementa. Y estamos trabajando ahora en un proceso también de reordenamiento y de elaborando las propuestas para el perfeccionamiento de las cooperativas agropecuarias que se presentarán para la aprobación en este mes de mayo. Ayer precisamente hicimos un análisis preliminar del diagnóstico que arrojó, donde ya se hicieron los talleres en cada una de las cooperativas y próximamente también vamos a presentar esas medidas. En resumen, Lazarito, estamos trabajando en las tres grandes actividades que tiene el sistema de la agricultura. El sistema presupuestado, que esto es lo que tiene que ver con las 12 funciones estatales por las que tiene que rendir el Ministerio de la Agricultura. El sistema empresarial también con todas las medidas para su perfeccionamiento y fortalecimiento, y el sistema cooperativo ahora con las medidas que yo le enunciaba también, que se van a perfeccionar también. Estas medidas están publicadas en el sitio web del Ministerio de la Agricultura, creo que lo tenemos acá en nuestro sistema Multiview, aquí usted lo tiene, usted lo puede visitar, es www.minac.gov.cu, están publicadas cada una de las medidas, usted puede revisar esta web para que obtenga la claridad de cada una de ellas. Reitero, medidas que están publicadas en diferentes sitios, pero les recomiendo el del Ministerio de la Agricultura. Gracias, viceministro Mauri, también gracias, viceministra Lourdes, por habernos acercado en este primer tiempo. Esto se ha hablado muchísimo también en nuestros espacios informativos, por haber respondido quizás algunas interrogantes de la población, siempre ayuda a un mayor entendimiento. Nosotros volveremos el próximo viernes. Hay otros temas que se nos quedan, otras dudas, interrogantes que nos han llegado a través de redes sociales, de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, y también del correo eltema@icrt.cu. Sobre ella vamos a conversar el próximo viernes en el tema de la semana. Escríbanos, háganos saber su opinión. Le dejo en la buena compañía de mi colega Raúl Isidrón y tenga una excelente jornada de lunes.